Buenas tardes formalmente a todas las personas que nos acompañan una vez más. Otro viernes para aprender, para reflexionar, para comprometernos, como siempre decimos. Este es el último viernes del mes de abril. Saben que en este mes hemos estado hablando sobre la niñez, la protección a la niñez, porque es el mes de la prevención del abuso infantil. Hemos trabajado 3 temáticas anteriores a esta. Hicimos una introducción sobre el abuso infantil. Luego tuvimos conociendo con Conani las redes de atención a la niñez. Y la semana pasada estuvimos trabajando el matrimonio infantil. Todos temas muy interesantes que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a trabajar para poder influir de manera positiva en mejorar esta situación. Entonces, hoy tenemos también una invitada especial, otra amiga también de la coalición de ONGs por la infancia, que va a ser presentada en un momentito, Raquel Santos, ya una persona que ha estado trabajando en coordinación con nosotros en Casa Abierta, la institución Aldeas y con ella en particular. Primero vamos a pasar a Tomás Polanco, que como siempre nos tiene una palabra de motivación para esta actividad. Pues recordar que este mes de abril lo hemos hecho en sinergia con lo que es la coalición de ONGs por la infancia. Por eso, Tomás, nos vas a presentar una palabra de motivación. Adelante, Tomás. ¿No está Tomás? Parece que Tomás tuvo un problema de conexión, así que pasamos a Radamés, por favor, Tere. Sí, pues entonces vamos, Radamés, inmediatamente vamos a motivar, te va a tocar motivar y presentar a nuestra facilitadora hoy. Muy buenas tardes para todos y todas. Me tuve que salir un momentito, parece que tengo señal mala. Supongo que están anunciando que Tomás no está por ahí, será porque estaban la palabra del primero que la mía. Pero bueno, un placer estar de nuevo con ustedes acá. Veo, como siempre, muchas caras conocidas que nos acompañan siempre. Muchas gracias por estar ahí en estos momentos que hemos especializado para encontrarnos los viernes. Esta tarde continuamos, como ya Teresa ha planteado, estas reflexiones con motivo de este mes especial dedicado a la infancia. Estas son actividades que hacemos en alianza con la coalición de ONG por la infancia, de la que tanto Aldea SOS como Casa Abierta forman parte. Hoy tenemos una invitada muy especial porque es una persona que no habla solamente desde los conocimientos académicos, sino de una experiencia de muchos años en este trabajo con infancia. Es Raquel Santos, que realmente se llama Raquel María Santos de Jesús, es una profesional de la psicología clínica. Tiene una experiencia muy amplia en terapia familiar y de pareja y tiene una especialidad muy especial también en psicología legal, vinculada a temas de prevención de la violencia de género intrafamiliar con niños, niñas y adolescentes. Es consultora para la formulación y conducción de proyectos de salud educativo y de ciudadanía. Raquel es facilitadora de distintos temas de corte social y emocional. Más de 10 años de experiencia técnica y de gestión en programas y proyectos de convergencia de cooperación internacional y organizaciones sin fines de lucro locales que promueven derechos. En la actualidad, Raquel es asesora nacional de desarrollo de programas de aldeas infantiles SOS y representa a su organización en la coalición de ONG por la infancia como parte del equipo de coordinación. Bienvenida, Raquel, y para todos y todas, muy buena tarde. Esperamos que sea, como todos los viernes, una sesión muy valiosa y muy productiva. Gracias, señor Radamés. Bien, no sé si ya con esto me han pasado la palabra o... Sí.
Perfecto. Bueno, pues Adelante. muchísimas gracias, Radamés, Raidiris y el equipo de Casa Abierta primero por invitarnos al espacio y siempre por esa calidez en el trato que les define. Entonces, bueno, claro, todo ese esfuerzo que viene realizando la Coalición de ONG por la Infancia, justamente tratando de promover cada vez más todo el tema de prevención de la violencia dirigida hacia niños y niñas y los contextos donde estos se desenvuelven. Sabemos que abril es el mes de la prevención del abuso infantil y fue declarado en el año 1998, para ser más específico, en el 11 de marzo del 1998. Bueno, desde ahí se han hecho ingentes esfuerzos, ¿verdad?, para la prevención del maltrato infantil, pero todos sabemos que siguen habiendo brechas en este tema y cada vez más es necesario sensibilizar, concientizar en relación a este tema. Esperamos que este espacio de 1 hora sirva para reflexionar, ¿verdad?, sobre algunos aspectos que están relacionados con toda esta situación y que, digamos, es multidimensional. Pero nos vamos a limitar a lo que es la parte, digamos, preventiva, ¿verdad? Cómo con herramientas alternativas podemos promover entornos protectores para los niños y niñas y así contribuir con la prevención de la que ya hemos hablado. Entonces, pasamos directamente a lo que sería el espacio. Vamos a estar teniendo como objetivo promover asesoría y herramientas para la gestión de los desafíos de la vida familiar en relación a la disciplina desde un enfoque del buen trato. Pero antes de entrar en hablar sobre el buen trato, vamos a tener aquí un breve espacio en relación al entorno circundante o el contexto en que vivimos, ¿verdad? Que, bueno, es común escuchar en conversaciones entre adultos la creencia de que los niños de ahora y los de antes no son iguales, así como que la educación actual tampoco lo es. Entonces, bajo esa idea se asoma una especie de añoranza, ¿verdad?, sobre a mí me criaron de tal y tal forma y ese es el modelo que debe de perpetuarse porque, bueno, yo crecí así, mírame, estoy aquí, no he muerto. He escuchado eso en varios espacios y créanme que en distintos niveles eso es muy común. De ahí que de algún modo se naturalice o se normalice el estilo de disciplina humillante y el castigo corporal. Aquí, cuando se emiten ese tipo de comentarios, se habla de que los niños sí respetaban y entonces también se genera una especie de desconfianza a lo que se conoce actualmente como crianza positiva o disciplina positiva, porque de algún modo se crea, se identifica este modelo o esta forma alternativa de crianza como un romanticismo, ¿no? Como algo, como si fuese una quimera, difícil de alcanzar. Y hasta cierto punto hay grandes resistencias, y lo planteo porque desde el contexto terapéutico se identifica, pero también si nos vamos a conglomerados sociales, también vemos cómo este modelo de crianza cae en un nivel de, digamos, de desconfianza, como ya lo decía, y de algún modo se generan barreras, ¿verdad?, para que los padres y madres o los cuidadores lo adopten como un estilo distinto. Esa confianza evidentemente es producto del desconocimiento y la mala interpretación hacia lo que realmente promueve este modelo educativo. Es un modelo educativo. Es posible que este modelo de crianza haya surgido una vez comenzaron a reconocerse los derechos. Y no podemos hablar de crianza adecuada, de buen trato, de promoción de entornos protectores, si no nos remontamos a los temas relacionados a derecho. Es por eso que está muy relacionado todo el tema de derecho con el buen trato. Y ha sido uno de los principales puntos de atención en la creación de leyes y tratados, ¿verdad? Nosotros somos signatarios de la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que
se adopta por las Naciones Unidas en el año 1989, estamos hablando ya de 31 años, y reconoce los derechos humanos de todos los niños y niñas sin excepción. El país también es firmante de esta convención y creo que es el tratado más ampliamente ratificado a nivel mundial, a excepción creo de solo 2 países. Entonces, también es posible que este modelo de crianza tenga que ver con la manera de eliminar, ¿verdad?, la historia de crianza antigua, ancestral, de muchos padres que han atravesado por este tipo de, digamos, de violencia en distintas escalas. Aquí queremos también hablar un poco de la situación de violencia de los niños y niñas y adolescentes. Como todos saben, la violencia contra la niñez está presente en todos los países del mundo. No podemos decir, aún en las sociedades más avanzadas y desarrolladas, que se ha erradicado totalmente, porque no es así. Dentro de esa violencia se identifica un comportamiento deliberado de personas contra niños y niñas para causarle daños físicos. Ya estamos entrando en las formas, ¿verdad?, de violencia, que es el físico, el psicológico, y bueno, y cuando hablamos del físico, este puede llegar a la muerte, ya definida por lo que es el infanticidio. También entran ahí en juego una serie de formas también de maltrato, como es la explotación sexual, comercial, la discriminación, la exclusión, la explotación laboral o más bien trabajo infantil, la esclavitud, la servidumbre, tráfico, secuestro, torturas y otros tratos inhumanos degradantes. También con frecuencia identificamos niños y niñas que son involucrados en actos delictivos. Muchos de ellos son prácticas culturales que están arraigadas, pero más que arraigadas en nuestra sociedad y tal vez en la misma sociedad de América Latina, son naturalizadas. Entonces, digamos que esa es la mayor de las barreras para promover el desmonte de todo lo que le planteamos en relación al maltrato infantil, porque lo que yo veo como normal y lo adopto dentro de mi sistema de creencias, dentro de mi estilo de vida, evidentemente no me va a hacer ningún tipo de, no me va a generar ningún escozor, no me va a generar ninguna aflicción, y lo adopto como parte de mi cotidianidad. Entonces de ahí es, nosotros que trabajamos, por ejemplo, con la promoción de los derechos de los niños, todos los miembros de la Coalición de Unidad por la Infancia, podemos identificar cómo es tan difícil el desmontar prácticas que promueven el maltrato infantil, y no solo desmontar, sino la resistencia que a veces se genera, porque hay muchas personas que con una formación adecuada, continua, cambia de actitudes, ¿verdad? Puede cambiar de comportamiento, no quiere decir que es una condición sine qua non, puede cambiar, pero muchos prefieren mantener esas posturas rígidas, ¿verdad? La de promover el maltrato, porque son tan fiel a ese estilo de crianza que entienden que ellos son producto de ese estilo de crianza que tuvieron en el pasado, e incluso dicen que qué fuese de ellos en caso de que sus padres no hayan recurrido a las prácticas, ¿verdad?, de abuso que ya mencionaba. Entonces, digamos que es el desafío mayor que tiene República Dominicana, porque además de en espacios donde se normaliza, también nos encontramos con otro flagelo, que es la promoción de prácticas que ponen en riesgo o ponen en riesgo de desprotección a los niños y niñas, y por ende los derechos les son conculcados. En relación a lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que ya mencionaba, y que el país es firmante, todavía, ya lo mencionaba, existe una amplia brecha y es digamos, la de donde tenemos menor acceso, porque a pesar de haberse firmado este tratado, se mantiene la violencia contra los niños ejercida en la intimidad del hogar, a lo cual todavía no somos totalmente sensibles, y ya de algún modo lo planteaba, pero también digamos que tras las puertas cerradas de una casa, se entiende, ¿verdad? Se entiende que ya no hay manera de incidir, de identificar situaciones de abuso, y es como que eso no es tema mío,
Lo que pasa detrás de esa puerta de esa casa, detrás de la verja de esa casa, no es asunto mío, por ende yo no soy corresponsable. Todo adulto es corresponsable digamos, de la protección de los niños y niñas, pero es algo que tampoco se ha logrado internalizar, digamos, en la mentalidad de la población dominicana. Si voy muy rápido, avísenme, y si tienen algunas preguntas, no se Raidiris, si se pueden ir abordando. Por lo menos díganme si voy muy rápido. Más bien, vamos a tener un espacio para preguntas cuando termine. Si el público puede ir haciendo igual, los amigos y amigas de Facebook pueden ir compartiendo sus preguntas en el chat. Perfecto. Gracias, Raquel. Ok. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cuáles son las principales formas de castigos corporales y de castigos humillantes y degradantes. Recordarán algunos que inclusive hay un anteproyecto de ley para la eliminación del castigo o el trato humillante, ¿verdad? O degradante en los niños y niñas, que todavía está pendiente de ser revisado y demás. Los castigos humillantes y degradantes son una forma de ejercer violencia contra los niños, niñas y adolescentes con la intención de disciplinarles, ¿verdad? Disciplinarles. O el término que es más, aún más fuerte, que es el de corregirlos. Este se manifiesta a través de insultos o a través de expresiones que están orientadas a ridiculizar o acciones que están orientadas a aislar o a ignorar al niño y a la niña. Tanto los castigos corporales como los humillantes y degradantes, la intención del adulto es la de disciplinar, ya lo decía, ¿verdad? O buscar que la conducta no se vuelva a presentar. Con esta intención, muchas personas piensan que castigar a un niño equivale a golpearle, no solo equivale a golpearle, perdón, no solo equivale a golpearle. Entonces, entienden que lo que es la negligencia, por ejemplo, no es vista en muchos casos como un abuso, y una de las formas de abuso más preocupantes es esa, porque tú no infliges ningún tipo de agresión física al niño o la niña, sin embargo estás dejando de actuar en relación, por ejemplo, a lo que son el tema de su alimentación, salud, que también son derechos que se le vulneran en el momento que el adulto, cuidador, padre o madre, ignora esa responsabilidad. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en algo tan sencillo como es el esquema de vacunación de un niño, que tiene fechas específicas, momentos en el desarrollo o en el ciclo vital del niño, y si un cuidador o un tutor olvida o ignora que debe de cumplir con ese tema, pues el riesgo del niño ustedes saben que es elevadísimo. Por ejemplo, ahora tenemos algunos casos de difteria y se ha identificado que algunos casos están relacionados a que el patrón de administración de vacuna no se ha completado. Eso por mencionar algo. Pero el problema grave está que en muchos casos se limita el reconocimiento de la violencia cuando al tema físico se reduce a lo visible, ¿no? A lo tangible. Pero sabemos que detrás pueden darse de una violencia física, está la violencia psicológica o la violencia verbal, está el abuso sexual en algunos casos, y está lo que ya decía, la negligencia. Entonces, hay algunas razones, por ejemplo, que llevan a los padres y madres a usar algunos tipos de maltrato, que son, entre comillas, ¿verdad?, razones. La verdad es que no debería de haber ningún tipo de razón para maltratar a un niño, si lo vemos desde una perspectiva de derechos, desde un enfoque de derechos. Y aquí vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, dentro de las razones que en algunos casos argumentan es porque lo consideran oportuno para la educación del niño o niña, o porque carecen de recursos, y eso sí que en muchos casos es cierto, de recursos suficientes para afrontar una situación. Por ejemplo, hay situaciones emocionales en un cuidador, en un padre, una madre, irresueltas, ¿verdad?, que tienen que ver con su historia de vida, que no ha sido, digamos, internalizada esa historia de vida. En definitiva, es una situación que no ha sido, digamos, tratada, ¿verdad?, con especialistas. Los mecanismos de afrontamiento de ese padre o madre pueden ser muy limitados, ¿verdad? Porque puede ser una persona
que ya tiene unos procesos emocionales ahí que han generado mella en su comportamiento, y en el peor de los casos puede haber patologías. No justifico tampoco que las patologías puedan, digamos, que sean un elemento para generar este tipo de situaciones, pero es importante identificar cuando un padre tiene sus situaciones emocionales o hay algún tipo de patología para ser tratada a tiempo y evitar incurrir en lo que ya hemos dicho. Otros argumentan que es para descargar las dificultades emocionales que tienen en su cotidianidad, ¿verdad? Otra razón es porque no se controlan emocionalmente en momentos en los que están sobrecargados o frustrados por alguna situación en específico, o porque así lo aprendieron sus padres y madres. Recientemente salió un estudio que impulsado por uno de las ONG miembros de la coalición, que es Plan International, que está, el nombre del estudio es casi similar a este último planteamiento, se llama, creo que Así me crié. Y bueno, les invito también, valga la cuña, para que puedan leerlo y profundizar un poco más en este tema. Bueno, aquí también, ya entrando en lo que serían las técnicas y recomendaciones y lo que es la definición propia de crianza positiva, es bueno hacer esta paradita, y es que todos, de una manera u otra, hemos tenido relación con la realidad que ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? En cuanto a los entornos desprotectores en que viven los niños y niñas. Hemos estado expuestos a estas situaciones como observadores, ¿verdad? Digamos que es la parte más frecuente, porque lo hemos sufrido, tenemos nuestra propia historia en relación a ese tema, o porque también hemos usado para controlar el comportamiento del niño o la niña algún tipo de disciplina, digamos mal orientada, ¿verdad? Algún método disciplinar que no genera el efecto que desde un enfoque derecho se lograría. Ello hace que el castigo corporal y los castigos humillantes y degradantes nos parezcan naturales, que no lo veamos como problemas que deben de ser abordados de manera directa para eliminarlos, o que no tengamos una posición clara al respecto. Y cuando hablo de una posición clara, puede estar esto permeado por el mismo entorno donde nos desenvolvamos, ¿verdad? Donde la misma sociedad, nuestro sistema de creencia personal, pero también el sistema de creencia familiar o social. Y nos hace, ¿verdad?, ser ambivalentes en torno a tomar una postura firme para la prevención del maltrato hacia los niños y niñas, o los castigos corporales y degradantes. Aunque podamos, ¿verdad?, rechazarlo, pero hay, digamos que una influencia importante en relación al entorno o al contexto en donde cada uno de nosotros nos movamos, y cómo nosotros también decidamos asimilar, ¿verdad? O digerir esa información. Sabemos que ser padres, madres o cuidadores es, digamos, tiene sus desafíos, ¿verdad? Todo padre y madre o quien se encuentra asumiendo ese rol, sin duda, pretenden ser correctos en la crianza de sus hijos, cumplir adecuadamente con el rol de parental, ¿verdad? Y ejecutar acertadamente esas funciones. Es claro que ser padre o madre lleva por momentos a vivir altos niveles de satisfacción y beneplácito. No obstante, también existen otras situaciones importantes, niveles de tensión y sufrimiento, experiencias que generan frustración, renuncias e insatisfacciones. Cuando hablamos de renuncias es como decimos en buen dominicano, ya yo solté a ese muchacho, que haga lo que le dé la gana. Y no se trata realmente de eso, y lo vamos a ver más adelante. Hay épocas en que el desafío resulta abrumador, a veces no sabemos qué hacer, otras nada de lo que hacemos tampoco parece correcto, ¿verdad? Y además están todas las tensiones de nuestro día a día, lo que resulta también difícil de superar. La mayoría de nosotros aprende a ser padres y madres haciendo camino al andar, porque no es que el niño nace con un manual de cómo criar, sino que en función de nuestras experiencias es que también incorporamos, ¿verdad?, estilos de crianza en ese largo caminar. Entonces,
tenemos poca información sobre el desarrollo de un niño, sobre esas etapas evolutivas, porque lo conocemos, ¿verdad?, los expertos del área. Sin embargo, creo que frente a esas precariedades, lo ideal sería, ¿no?, documentarnos un poquito. Se confía mucho en los instintos y la misma propia experiencia que ya les decía, pero muchas veces esos instintos son reacciones emocionales no pensadas adecuadamente, incluso a veces sabemos que son negativas. Me van a disculpar por un ruido de un vehículo que anda por ahí, pero yo creo que estamos en vivo. Bueno, entonces vámonos un poco a lo que es el origen de la disciplina positiva. La disciplina positiva es un modelo educativo basado en la psicología de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, dos psiquiatras austríacos del siglo XIX. En la época del 1930 es donde comenzaron, ¿verdad?, a hablar un poco de lo que son estos estilos de crianza para promover, ¿verdad?, el desarrollo de los niños y niñas. Aquí digamos que se hizo una aproximación. Era una época inclusive muy temprana para lo que fue toda la revolución que se vino desarrollando en torno a los derechos humanos, de modo que no, para la época no se estableció un vínculo entre los derechos, ¿verdad?, como lo concibe el sistema de las Naciones Unidas, pero sin embargo hicieron una aproximación importante que sirvió para años más tarde, cerca ya de 50 años, donde Jane Nelson y Lynn Lotz en el año 1981 escriben el Manual de Disciplina Positiva. Aquí se planteaba el cómo educar con firmeza y cariño, y se encargarían de sistematizar todo ese modelo que proviene desde el 1930, incorporar, ¿verdad?, algunas informaciones mucho más frescas, porque transcurrieron 50 años, y ya sistematizado el modelo, difundirlo. Entonces, si nos vamos a cuáles fueron los autores principales, desde allí se remonta. Ahora bien, ¿qué es la crianza positiva? ¿Qué es el concepto o la expresión en sí? La crianza positiva se refiere al establecimiento de límites y normas dentro de un contexto afectivo donde el diálogo constante, la comprensión, el respeto y los acuerdos son los pilares de la relación entre la madre, el padre, el hijo o el tutor, ¿verdad?, que esté asumiendo en ese momento ese rol. Y los medios más efectivos para lograr que los niños sean colaboradores, considerados, responsables de sus actos. Digamos que se promueve la conciencia, ¿no?, en este modelo de crianza. Reconoce al niño este modelo, el niño como sujeto de derechos, y se ajusta al nivel de desarrollo evolutivo de este, considerando siempre que este siente, que piensa, que experimenta, que aprende a su ritmo y su manera. Y ahí entro con el concepto de participación, que es un concepto que ha sido, digamos, muy rezagado, se ha dejado mucho de lado, y es un concepto que lo que procura es que la voz del niño se tome en cuenta. Cuando tomamos decisiones, el niño, si es parte de un sistema familiar, pueda ser también escuchado y no tomar decisiones desde un enfoque adultocentrista, ¿no?, en donde toda opinión que el niño tenga en relación inclusive a decisiones que les afectan es rechazada. Y eso no solo lo vemos en las familias, lo vemos en distintas instancias, inclusive a veces legales, en entornos comunitarios y demás. Yo creo que hay un tránsito también amplísimo que nos toca recorrer en ese tema, e ir dándole cada vez más participación y voz a los niños y niñas, y que, bueno, puedan aportar y emitir opiniones en relación a decisiones que tienen que ver con ellos. Y cuando hablo de participación no me refiero a una participación decorativa, ¿verdad?, en donde hacemos algún tipo de encuentro, algún tipo de taller, una conferencia, y vamos a tener los niños solo sentados en un sillón. No, es una participación mucho más activa y que sea sostenible también en el tiempo. La crianza positiva, más que un método, es una forma de convivir, de relacionarnos, constituye un estilo de vida
que adoptamos con la apertura de estar dispuesto a aprender constantemente, a ser mejores padres y madres, y nos invita a salir de la zona de confort y pensar fuera de la caja, de no validar y conformarnos con lo que aprendimos de la crianza férrea que recibimos, en algunos casos, de nuestros padres y madres. Es criar de forma positiva e implica estar actualizados, prepararnos continuamente y hacer monitoreo constante de nuestros objetivos de crianza, así como de nuestra conducta, ¿verdad? En esa interacción que se va dando con el niño. Aquí algunos aspectos claves de la crianza positiva es presencia. Es decir, que nuestros hijos e hijas necesitan que estemos disponibles, saberse queridos y atendidos y respetados. Es decir, no solo limitarnos a proveerles lo material, porque, por ejemplo, en consulta un padre o madre podrá decir, pero es que yo vivo para mis hijos, yo trabajo para mis hijos, pero cuando analizamos no se le está dando tiempo de calidad y toda esa protección y entorno para el buen desarrollo del niño y niña se está limitando a lo que es la provisión material, pero no el tiempo de calidad en donde el niño se siente escuchado, se sienta querido, en fin, que se le demuestre afecto. Establecimiento de rutinas facilita la adquisición de hábitos, ofrece tranquilidad y seguridad al niño o niña. Esta puede en ocasiones y debe de ser flexible según las demandas, ¿verdad? No es que vamos a establecer una rutina y el niño va atravesando distintas etapas evolutivas y esa rutina permanece. No, varía porque el niño a sí mismo lo va demandando en función de su ciclo evolutivo. Otro aspecto clave es la comunicación clara, realizar contacto visual cuando estoy hablando con el niño, no, digamos que es de respeto, ¿verdad? Que se puede establecer esa conexión visual. Y para eso se recomienda una postura a la altura del niño, sentarse, ¿verdad? En donde se pueda lograr ese contacto visual. Evitar confrontar e imponer. Aquí la confrontación en ocasiones genera desafíos, lucha y resentimiento. Entonces, dejar que el niño o niña, o sea, evitar, ¿no? Hacer ese tipo de confrontaciones y no entrar en regaños innecesarios, ¿verdad? Algunas distorsiones del modelo de crianza, aquí la podemos ver. Es permisiva, la crianza positiva se dice a veces que es muy permisiva e indulgente y no es así. La crianza positiva no promueve que los progenitores dejen de hacer a los niños lo que deseen, ¿verdad? No establecerle límites o llamarles la atención. Se basa en los derechos, ¿verdad? Y requiere de que los roles estén bien definidos en relación a los deberes de cada quien. No es laissez-faire, haz lo que tú quieras y yo no voy a decirte nada. De eso no se trata y de ahí que a veces un poco se confunda y se romanticice el modelo. Es cómodo y negligente, no se trata de permitir que los niños y niñas se críen solos mientras el padre o madre hace poco por cuidarlos o educarlos. Por otro lado, la madre o padre o cuidadora se apoya en otros para criar, pero no delega las responsabilidades. Es decir, aquí en Dominicana, por ejemplo, se delega mucho en un familiar, pero como debería de verse como un rol de corresponsabilidad y no delegar esa responsabilidad en alguien que no está ejerciendo el rol parental constante. No es represiva y autoritaria. O sea, a veces aquí decir que está ausente el castigo físico, las amenazas, la intimidación, la imposición de normas, los gritos y la humillación. No está dirigida a controlar a los niños desde esos elementos que acabo de mencionar, sino a acompañarlos, invitando a los padres y madres a establecer otras maneras de relacionarse y de vincularse con ellos, dejando de lado todo lo que mencionaba en relación al maltrato. Y se dice que es un modelo romántico. Ese modelo de crianza está basado en diferentes disciplinas sobre el desarrollo humano, también la psicología, la pedagogía, el derecho, la antropología y la sociología. Lejos de romantizarlo, es un modelo exigente para padres y madres que desean criar sin violencia, promoviendo el desarrollo integral de sus hijos. Aquí vamos a ver unos elementos claves de crianza positiva y algunas recomendaciones.
en primer lugar, tenemos el afecto y la comunicación como uno de los elementos claves, las normas y límites y la autonomía también, la promoción de la autonomía, y vamos a ver en detalle qué implican estos elementos. En relación al afecto y la comunicación, se recomienda escuchar lo que los niños y niñas dicen y dejar terminar hablar cuando recurren a nosotros. Evitar criticarles, culpabilizarles y juzgarles. Darle importancia a lo que se nos está diciendo, no como que el niño quiera hablar con nosotros y mientras habla con nosotros yo estoy con el teléfono en un chat o estoy atendiendo a otra cosa. Entonces, sacar el espacio para poder conversar con el niño, porque eso que él está diciendo a usted probablemente puede estar, digamos, tener características abrumadoras para él, como en su mundo, como él lo internaliza y como él lo procesa. Aunque nosotros desde nuestra visión de adulto sea una cosa de menor importancia. Controlar los impulsos, evitando gritar y demostrar afecto y cariño a ellos. Y les digo, no solo el afecto y cariño desde lo material, que muchas veces es confundido. En relación a normas y límites claros y coherentes, estos deben de conversarse primero, ser internalizados, ¿verdad? A través de una explicación. No que yo le pongo un límite, no lo converso, no lo hablo. Entonces aquí se recomienda hablar sobre esos límites, recordar esos límites y establecer consecuencias si no se cumplen, porque digamos que son acuerdos que se alcanzan con los niños y niñas y esto, créanme que fomenta mucho lo que es la autonomía y fomenta lo que es el desarrollo de habilidades sociales, habilidades para la vida. También se alienta a establecer normas breves y fáciles de recordar que puedan cumplirse con facilidad, ¿verdad? Y referirse a conductas concretas, en momentos concretos. No es, bueno, yo identifiqué una conducta en el niño, no lo hablé, pero vengo al otro día y establezco unas normas y unos límites que el niño ni sabe a qué obedecen. Por eso la parte anterior de que es necesario hablar y contextualizar al niño sobre qué esos límites se están poniendo. Deben estar acordes con la edad de ellos. Habrá normas que serán inamovibles y otras que se podrán negociar en función de cada caso. Cuanto mayores sean los niños y niñas, habrá que utilizar métodos de negociación, digamos, cada vez más complejos, ¿verdad? Porque ya un niño, dependiendo digamos, un preadolescente, va digamos, a pedir explicaciones sobre el porqué de algunos límites y va digamos, también a plantear negociaciones, ¿verdad? Y ahí debemos estar abiertos. Cuando la norma se ha establecido y es clara, se debe evitar caer en excepciones. Ay, bueno, hoy el niño amaneció con una, digamos, fiebrecita, pero bueno, vamos a quitar todos estos acuerdos que habíamos establecido, siempre y cuando, claro está, si esa fiebrecita no sea una cuestión grave, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que evitar caer en excepciones, que claro, las habrán, pero no debe de ser la norma. Los progenitores en caso de parejas deben de estar de acuerdo con la norma o el límite colocado, así como la aplicación de esas consecuencias. Es decir, que lo ideal es que estén de acuerdo y no que uno de manera unilateral. Ahí ya. ¿Sí? ¿Alguien está hablando o puedo continuar? Puede continuar, que era como un micrófono abierto. Ok. Aquí tenemos algunas de las recomendaciones también siguiendo en esta línea. Por un lado está el celebrar sus éxitos. Es como le decía, lo que para un niño a veces puede ser muy grave, a nosotros los adultos nos parece algo muy tonto y no le prestamos atención. Lo mismo ocurre con esa parte. Lo que para nosotros dentro de los éxitos que los niños tengan puede ser algo muy sencillo, algo de poca importancia. Para él sí tiene méritos y es bueno que estemos atentos, ¿verdad?, a sus pequeños logros, sus grandes logros. Fomentar la participación, dándole voz e importancia a sus opiniones. Estimularles para la fijación de metas y objetivos también, que ellos puedan proponer en ese marco de negociación, inclusive de algunas normas, también fijarle metas a ellos y que ellos se sientan corresponsables, ¿no?
y que aportan bastante a la generación de un entorno adecuado en las casas. Respetar su grado de capacidad, evitando exigir más allá de las posibilidades de ellos. Aquí vuelvo con lo del ciclo vital, varía bastante, ¿no? Una norma para un niño de 15 años no puede ser la estructura que se le da a un niño de 7, por ejemplo. Estimular la responsabilidad, permitir que ellos cometan errores y asuman también las consecuencias de esos errores según capacidad, pero siempre mostrando apoyo y dejando que sean ellos los que solucionen en función de sus capacidades esas dificultades. Y apoyar iniciativas también para la toma de decisiones. Ya entrando en la parte final, aquí podemos mirar algunos de los beneficios que aporta la crianza positiva. Por un lado, aporta una relación sólida entre padres, madres e hijos, donde predomina el respeto, la confianza y la consideración entre uno y el otro. Las madres y los padres aprenden a educar de una forma sensible, consciente a los hijos, a obedecer de forma crítica y responsable también, porque no buscamos un sometimiento. El niño va formando su propia personalidad y unos serán más críticos que otros de las medidas disciplinares que tomemos. Entonces, pero si lo hacemos con algunos de los elementos que hemos mencionado, eso puede fomentar esas habilidades, ¿verdad? Que a la larga le van a servir ya de adulto. También fortalece la autoestima de los hijos, así como la de los padres y madres. Con ello, no me refiero a lo que los padres e hijos van a ser perfectos, eso es una quimera y debemos de estar muy claros de eso, sino que serán seres humanos que aceptan sus defectos, que los aceptan, que es sobre todo una de las cosas que es necesaria para todo individuo, ¿verdad? Aceptarse, y eso está muy ligado a lo que es la autoestima. Aprenden de sus errores y saben cuándo deben pedir disculpas también, ¿verdad? Y no adoptar posturas rígidas que puedan, digamos, incidir de manera negativa en sus redes de apoyo o en el relacionamiento que vayan a tener. El clima familiar se vuelve más armónico, más afectuoso, porque ya se estarían implementando algunas herramientas para afrontar las situaciones de estrés o sabiendo pedir ayuda cuando es necesario, ¿verdad? Que también es otra de las capacidades o mecanismos de afrontamiento de situaciones que de adultos no tenemos. Entonces, pedir ayuda cuando es necesario no es sinónimo de fragilidad, más bien es una habilidad, ¿verdad?, de sobrevivencia inclusive. El vínculo afectivo permanece a lo largo del tiempo entre la familia, ¿verdad? Y es un modelo que fomenta las habilidades para la vida, las habilidades sociales, las cuales harán de los hijos adultos capaces de valerse por sí mismos y construir relaciones sanas. Entonces, hasta aquí esta parte reflexiva, esperando que podamos aportar un poco a toda esta lucha que los colectivos y organizaciones como las que pertenecemos a la coalición de ONG por la infancia estamos impulsando desde hace mucho tiempo. Y el ánimo es a que, y la recomendación es a que se documenten más. Yo sé que hay mucha resistencia en relación a este modelo de crianza, porque muchas veces es, digamos, relegado a lo abstracto, pero no, hay estudios, hay evidencias científicas que validan de que este modelo, este estilo de crianza rinde frutos. Mediano, largo plazo, pero rinde frutos y requiere de mucha consistencia y perseverancia. Así que muchísimas gracias, Raidiris, muchísimas gracias, Radamés, Tomás, y a todos y todas las participantes que nos acompañaron en este espacio. Muchísimas gracias, Raquel. Realmente muy importante este cierre que Raquel le da a su participación, justamente Casa Abierta, que este año cumple 47 años. Su fuerte en la promoción de prácticas de estilo de vida saludables es promover las habilidades para la vida. Y Raquel concluye este compartir con justamente esto, que criar de forma positiva
fomenta las habilidades para la vida, porque en definitiva las mismas aportan a la construcción de relaciones sanas. Muchas gracias, Raquel, y vamos a verificar las preguntas que tenemos, porque hay preguntas que empezaron desde temprano por el Facebook y estoy viendo también algunas manos levantadas. Entonces, vamos a ver la primera pregunta. Hay una pregunta que nos dice en el chat: ¿la crianza positiva es lo mismo que la disciplina positiva en el aula? ¿Qué nos dices, Raquel? En el aula toma distintas variantes, porque recuerden que una cosa es el rol parental en un sistema familiar y una cosa es el rol como maestro. No olvidemos que el maestro únicamente tiene un contacto mínimo, ¿verdad?, con el niño y niña, aunque en muchos casos el maestro tiene más tiempo, pasa más tiempo con los niños, dependiendo, ¿verdad?, del trabajo que tengan los padres. Pero varía porque son contextos distintos. Hay muchos autores que plantean a la disciplina positiva y la crianza positiva como sinónimos. Eso depende de los enfoques. Pero en relación a que si se maneja del mismo modo, hay algunas variantes, porque una cosa es el rol parental y una cosa es el rol que tiene el maestro en las aulas. Excelente, muchas gracias, Raquel. También nos están preguntando qué tiene que ver. Fíjate que el próximo domingo se va a estar conmemorando el Día Mundial del Acoso Escolar y el Día Acoso Escolar o Bullying. Y están preguntando que qué relación podrías ver entre el bullying y la crianza positiva. Pues guarda, aunque pareciera que no, guarda mucha relación y por algo sencillo. Un niño en el que su entorno familiar genera de maltrato, un entorno desprotector, es un niño inseguro y sabemos que el niño inseguro es el que generalmente recurre al acoso escolar, es un niño que no tiene estructura, ¿verdad? Entonces, claro que hay una relación porque muchas de las situaciones de bullying están asociadas al manejo y a la disciplina que los padres están implementando en sus casas. Totalmente guarda relación, porque el niño no nace sabiendo hacer bullying. El niño que hace bullying posiblemente en sus entornos inmediatos es víctima de él y los padres no han tenido la capacidad de abordar también este tipo de situaciones ya cuando comienzan a ocurrir o peor aún, los padres tienen algunas actitudes similares al que que el niño presenta para cometer o para hacer bullying en el contexto escolar. Pero hay una relación. Muy excelente, excelente, Raquel. Y otra pregunta más que hay es si, bueno, que si la crianza, la violencia hacia un niño o una niña puede empujar a este niño o a esta niña a vincularse en bandas, en pandillas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues claro que sí. Todo lo que mencionaba del contexto anteriormente es el caldo de cultivo para que esto ocurra. Y no solo, y creo que no es una decisión del niño vincularse en pandilla. Créanme que detrás de un niño que pertenece a alguna ganga, a alguna pandilla, hay un adulto detrás que lo hace incursionar en eso. Y generalmente son adultos que son los que dirigen esas bandas. Claro que también la violencia que sufre un niño es, digamos, un elemento que precipita, ¿no?, la entrada de ellos en esas actividades delictivas, que, reitero, no es un niño hoy no decide entrar a una banda. Hay detrás todo un contexto que lo promueve y hay un adulto que también promueve el que él incurra en este tipo de actividades. Excelente, gracias. Vamos a comenzar con las manos levantadas que tenemos aquí en la sala de Zoom y estoy viendo a Cándida Soraya. Por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas tardes, muchísimas gracias, Raquel, excelente tu exponencia del tema. Mi inquietud es la siguiente. Me gustaría saber si se está haciendo algo para que las leyes en nuestro país
sean un poco más fuertes con esos padres y madres que tenemos que son negligentes, que son irresponsables y que lo que están haciendo es dañando a sus hijos e hijas, y que esa irresponsabilidad y esa negligencia, tal como tú mencionabas en otras cosas, en otros aspectos, o la sociedad lo ha normalizado. Sí, sí, hay iniciativas en relación a este tema, porque digamos que al no tener el país herramientas, o bueno, la sociedad, tener herramientas para prevenir el abuso. Hay dos anteproyectos de ley. Este es el anteproyecto de ley para la prevención del castigo físico y humillante. Nosotros dentro de la coalición fuimos parte, ¿verdad?, de la elaboración y presentación de ese anteproyecto de ley, que todavía está en ese nivel. Y el de crianza positiva también, un poco para dar respuesta a esos planes que mencionaba al principio, cuando se proclamó el mes de abril como el mes de la prevención del abuso infantil. Se definieron comisiones, se establecieron planes para prevenir el abuso, y puedo entender que esto es una respuesta a eso. Realmente existe. Lo que sí, lo que podemos o puede identificarnos nosotros, digamos, como colectivo, es que no hay un accionar, digamos, permanente, consistente en relación a esas piezas. Entonces, hay un largo camino por recorrer en ese tema, porque es como les decía, hay muchas personas que siguen insistiendo en que el castigo físico es la mejor forma para disciplinar. Entonces, hay resistencia en distintas instancias, en distintos niveles del Estado, que hacen, ¿verdad?, que esto no sea, digamos, abordado con la contundencia necesaria. Gracias Raquel. También estoy viendo a Yosaina García. Yosaina, por favor, si abres tu micrófono y compartes tu pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué es lo más común o normal que un niño que sea criado en un ambiente de acoso, de maltrato, tanto físico como emocional, sea víctima de bullying, o que sea vamos a decir, el que emite el bullying? Mira, porque yo he visto los casos. Sí, pueden darse las dos variantes, pero según experiencia, más son víctimas de bullying, porque ya vienen de ese sistema que de manera constante le maltrata en distintas formas, muchas veces formas que no son ni siquiera visibles, y eso va, digamos, que socavando todo lo que es la autoestima de ese niño, y lo que va es asumiendo una posición sumisa. Entonces, por eso puede darse que con frecuencia sean más víctimas que perpetradores, ¿verdad?, del bullying. Pero no quiere decir esto que no se dé en ambas vías. Así es, Raquel. Con lo que compartías con el tema, ¿verdad?, de normativas y políticas, pues tuvimos hace 2 semanas a Dorina López y se comprometió aquí. Hizo... Qué bueno. Está grabada Dorina. Ya dijo que en el caso de la política pública de la hoja de ruta para la prevención y atención contra la violencia hacia los niños y las niñas, pues que se va a estar haciendo todo el esfuerzo que como coalición hemos estado solicitando al Consejo Nacional para la Niñez, al CONANI, y que se va a existir unos recursos de parte de UNICEF, para evaluar lo que habíamos solicitado. O sea que eso también es importante recordarlo en este espacio. Hay muchos agradecimientos a tu persona. Hay una persona que comenta, es un reto criar de forma positiva en este tiempo, pero debemos seguir trabajando en ese aspecto, que te agradece mucho, así como un montón de personas agradeciendo el tema. Pero hay otras 2 preguntas que me parece importante antes de ir al cierre, es que comentan
¿cuál sería tu sugerencia de cómo hacer contención emocional con un niño, con una niña, sobre todo pensando en este tiempo que ha sido tan complejo? Pero se refiere a hacer contención emocional cuando es víctima, ¿no? de violencia. Exactamente, cuando es víctima de violencia. Mira, lo primero es que si lo dejamos en los padres, digamos, que perpetran el hecho, no es lo ideal. Yo creo que ese niño debe de recibir un apoyo externo de un equipo especializado y no lo remito únicamente a psicólogos, porque sabemos que hay muchos educadores, hay psicólogos como nosotros que pueden brindar el apoyo para hacerle entender a ese niño que él no es el culpable, porque dentro de toda esa dinámica el niño entiende que es el causante y justifica el maltrato, porque así se lo han, digamos, expresado. Entonces, debe de recibir un apoyo fuera de ese contexto familiar, un acompañamiento constante y, bueno, promover lo que son acciones de recuperación emocional, porque evidentemente hay un daño en su psiquis, ¿verdad? Puede que sea un daño, depende de su capacidad de resiliencia, pero lo ideal es que haya un acompañamiento externo paralelo también al acompañamiento de los padres, porque no vamos a pararnos del lado del señalamiento, ¿no? Y de juzgar. Lo decía al principio. Son padres que a lo mejor sus experiencias no son las más idóneas y ahí tienen mucho que sanar. Entonces, para brindar contención a un niño no es solo de manera individual, es todo ese sistema familiar. Y claro, hay casos donde ya el daño es tan grave que se retira inclusive la autoridad parental, el niño está retirado del hogar porque ya se ha evidenciado a nivel legal y psicológico que el daño ha sido ha afectado bastante. Ya ahí no podemos hablar de un acompañamiento paralelo y debería de hacerse, pero en otra instancia. Entonces, todo depende de la gravedad y de las especificidades, ¿verdad?, de la situación que se da. Pero la contención no solo se le debe de dar al niño, porque no es un ente individual al sistema familiar. O sea que definitivamente cuando estamos hablando de violencia hay una repercusión en la atmósfera familiar. Totalmente de acuerdo. Excelente, muchas gracias. Bueno, recordarle a todas las personas que están acompañándonos en esta sala de Zoom y a los amigos y amigas que están en el Facebook que esta actividad queda colgada en nuestro canal de YouTube, Casa Abierta RD, y que todas las personas que hicieron su registro van a recibir también el link de esta actividad. Y de esta forma podrán también ayudar y colaborar en la difusión de estas actividades. En la esencia del sentir y el trabajo preventivo, el poder generar modelos de crianza positiva aporta sumamente al desarrollo de los factores protectores. Hoy Raquel nos ha estado compartiendo elementos claves en el plano de acompañar a los niños y a las niñas desde una mirada sana y positiva con este modelo de crianza positiva. Y nos ha dicho cosas muy importantes. Voy a remarcar esos elementos claves que nos indicó: el tema de la presencia, el establecimiento de rutinas, el poder tener una comunicación clara, el poder evitar confrontar e imponer. Y en definitiva, nos ha indicado que necesitamos aprender a ser mejores personas y por lo tanto seríamos mejores padres y madres si hacemos los espacios para participar en las escuelas de padres y madres, en los espacios que se van generando en las comunidades, porque es importantísimo poder educarnos emocionalmente para poder educar y acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Raquel, por el tiempo y por compartir en este espacio. Y paso la palabra a Radamés, que tiene unas palabras en este momento. Adelante, Radamés. Qué bueno cuando uno presenta a una persona y dice cosas bonitas de ella y ella le corresponde devolviéndole lo que nos ha devuelto Raquel esta tarde. Es decir, muchas gracias, Raquel, excelente tu trabajo, porque creo que es un tema que requiere de esa experiencia, de ese conocimiento que tú me manifiestas dominar
para poder hacerlo con la propiedad que ha sido trabajado. Y creo que lo más importante de esto es que todos y todas seamos conscientes de que eso de que yo fui educado de esa manera y mira que no ha pasado nada conmigo es un gran mito, porque lo que está pasando es que seguimos reproduciendo esos esquemas autoritarios, abusivos, de criar a nuestros hijos, nuestras hijas, y eso se convierte en un círculo vicioso que de ninguna manera contribuye a una sociedad justa, a una sociedad fraterna, a una sociedad de hermanos. Entonces creo que es importante que todos seamos conscientes de la importancia de este tema. O sea, la crianza positiva no es un invento de un grupo de psicólogos que están en Aldea SOS, es una realidad demostrada científicamente que cuando somos amorosos, cuidadosos, fijamos límites adecuados, trabajamos con nuestros hijos, nuestras hijas, los resultados son buenos para ellos, buenos para nuestra familia y obviamente buenos para la sociedad que nos toca vivir. Así que yo espero que todos y todas nos seamos portavoces. Quizás no tenemos la calidad que tiene Raquel al exponer, pero podemos contribuir difundiendo estas informaciones, tanto en diálogos personales con educadores, con maestras y maestros, con padres y madres, como también invitando a escuchar a Raquel y ver a Raquel en esta curso que vamos a tener colocada en las redes de Casa Abierta y que la gente puede ver de manera directa de nuevo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí nueva vez en este evento que ya es una costumbre de nosotros cada viernes encontrarnos para con una persona de la calidad de Raquel poder compartir una hora de diálogo, de debate, de informaciones de mucha calidad. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por todo lo que nos ha expuesto. Ya Raideris y Radamés se han referido, ¿verdad? Y yo me uno a lo importante de todo lo que nos ha compartido y la manera en que lo ha hecho. En la sesión pasada, el viernes pasado, la gente se preguntaba era sobre la prevención del matrimonio infantil. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos? Y entonces conversábamos, sí, todos y todas podemos ayudar para erradicar esta práctica. Aunque tenemos una ley, pero igual se necesita seguir empujando para que se cumpla, ¿verdad? Entonces, en el tema de hoy, sí no tenemos excusa, ni tenemos que preguntar cómo nosotros podemos aportar, cómo nosotros podemos aportar a una crianza positiva, a una crianza con ternura, porque todos y todas tenemos algún niño o una niña cerca. O somos madre, padre, o somos abuela, somos vecina, vecino, hermanas. O sea, tenemos mucha posibilidad siempre de poner en práctica este estilo de crianza positiva, porque así estaremos trabajando para una niñez sana, una niñez segura, responsable en el mañana cuando sean adultos también y adultas, que van a poder contribuir mejor a nuestra sociedad y sobre todo su bienestar, ¿verdad? El bienestar de ellos y ellas, que cuando están criados con este tipo de crianza, ¿verdad? Positiva, crea esa seguridad y esa estabilidad. Bueno, pues el viernes continuamos. Muchas gracias otra vez a Raquel. El viernes continuamos, vamos a entrar con otra temática. Vamos a estar trabajando el tema de la ansiedad, por lo menos en 2 viernes, ya para que cada una de las personas pueda, ¿verdad?, revisar y mejorar y acompañar a otras con este tema de la ansiedad, que en el tiempo de COVID, ya por los datos de investigaciones, se ha disparado. Entonces, como estamos trabajando en lo que es la salud mental, vamos a entrar a trabajar ahora con el tema de la ansiedad. Así que espero que, aunque no tengan ansiedad, acompáñennos la próxima semana, que van a poder entonces acompañar a otras personas. Así que vamos a abrir los micrófonos y vamos, como siempre, a darle un aplauso de entusiasmo a Raquel para que siga aportando en la crianza positiva. ¡Bravo! ¡Bravo!
Excelente. Excelente. Excelente, excelente el proceso. Gracias. Muchas gracias. Yo, una preguntita, Raidiri o Teresa, tal vez se le podría hacer llegar la presentación a los participantes. Excelente, Claro. Raquel, muy bien. Lo haremos con todas las personas que están registradas, se les hará llegar a través de su correo electrónico. Ay, qué bueno, gracias, gracias. Bien. Excelente. Gracias. Otro regalo más, Raquel. Gracias. Gracias, Raquel. Gracias a todos y a todas y a todos los amigos y amigas que nos están viendo por el Facebook. Ah, sí, claro, no podemos olvidarlo. Gracias, Raquel. Gracias, adiós, Gracias. Katia. Adiós. Gracias. Bye.